Dios les bendiga. Vamos a comenzar un estudio en Marcos capítulo 8, versos 34 al 38. Estos versos constituyen uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia para el discipulado. Son importantes también en general para todo cristiano, pero muy especialmente para aquellas personas que recientemente han aceptado a Cristo como su Salvador. Vamos a estudiar lo que significa bíblicamente negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Marcos 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santo, que nos ayude a entender qué significa negarse a sí mismo, tomar la cruz. Dios mío, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el Señor Jesús nos da un mandamiento. El mandamiento es para todo aquel que quiere seguir al Señor. Si alguno quiere seguir al Señor, tiene que hacer dos cosas. Dice la palabra, dice, este es el mandamiento, tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Ese es el mandamiento. Luego el Señor da varias razones del por qué debemos de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. 4 razones nos da. Primera razón, porque donde quiera que hay un porqué implica una razón. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Primera razón. Segunda razón, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Segunda razón. Tercera razón, aunque aquí no hay un porqué, pero esta O implica un porqué. O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es la tercera razón. Y por último, cuarta razón, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Un mandamiento, 4 razones por las cuales debemos de seguir al Señor. El Señor Jesús nunca le exige a nadie que lo siga. El Señor nunca le dice a una persona, por ejemplo, yo te ordeno que te niegues a ti mismo, te ordeno que tomes tu cruz. No preguntes motivos ni razones, simplemente hazlo. No, el Señor nunca habla de esa forma, sino que el Señor nos da las razones por las cuales debemos de seguirle. Nos da los motivos y nos motiva a que lo sigamos a Él. Amén. Entonces, eh, vamos a leer el verso 34 de nuevo. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer dos cosas, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Fíjese que lo primero que tiene que haber en una persona para venir a Jesús, tiene que haber una necesidad, un deseo de venir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, este deseo lo pone el Señor en nosotros. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, de que necesitamos la justicia de Cristo con nuestras propias obras y nuestra justicia no podemos,
para que en el día del juicio seamos declarados inocentes y podamos heredar la vida eterna. Todo eso lo pone el Señor en nosotros, ese querer, ese sentir. Entonces, luego tenemos que hacer dos cosas: negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Esto constituye la forma correcta de seguir al Señor. Niégate a ti mismo, sigue tu cruz y sígueme. Amén. Entonces vamos a hablar de lo que implica, primeramente, de lo que implica tomar la cruz. Para nosotros saber lo que Jesús quiere decir con tomar tu cruz, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, toma tu cruz. Nosotros debemos comprender, tratar de entender lo que significaba tomar la cruz en tiempo de Jesús. La crucifixión, tomar la cruz, era un método horrible de ejecución. El criminal era llevado, lo clavaban en la cruz y moría de sofocación porque se hacía difícil la respiración. Cuando una persona tomaba su cruz para ser crucificado, esto implicaba varias cosas, tenía varias implicaciones. Primero, oposición. Todo el que era ejecutado en una cruz era por oposición de parte de los líderes judíos, pero como los judíos no podían dar muerte a nadie, llevaron a Jesús ante los romanos, porque los romanos era el imperio que reinaba en ese entonces, y los romanos junto con los judíos se opusieron a Jesús para darle muerte. Eso, lo primero es que implicaba oposición. Segundo, el tomar la cruz, la crucifixión, era un método muy vergonzoso, implicaba vergüenza. Vergüenza. Vergüenza y humillación. ¿Por qué? Porque la persona que era llevado a la crucifixión le quitaban la ropa y era colgado desnudo en un madero, y todo eso era público. Todo el mundo lo veía. O sea, era algo muy vergonzoso. Además, por lo regular eran a criminales a quienes crucificaban. So, todo el pueblo sabía que tú eras un criminal o que tú eras un delincuente. O sea, era algo muy vergonzoso. Tercero, implicaba sufrimiento. Sufrimiento. Morir en la cruz implicaba sufrimiento. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 67 en adelante. Dice que a Jesús le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, le pusieron una toalla, un manto en la cabeza, luego lo golpearon y luego le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? O sea, tú no eres profeta, tú no eres el Hijo de Dios. ¿Quién fue que te golpeó? Con un manto en la cabeza. O sea, era una burla, era una vergüenza, un sufrimiento. Mateo capítulo 27, versículo 29 en adelante, dice que los soldados romanos tomaron una corona de espinas, la tejieron, la pusieron en la cabeza de Jesús, luego le pusieron una caña en la mano, luego hacían reverencia delante de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego le quitaron la caña que tenía en la mano y con esa caña le golpearon encima de la corona de espinas en la cabeza. O sea, era una burla, era un sufrimiento extremo. Dice Salmo capítulo 129, versículo 3, profetizando acerca de Jesús: en mis espaldas hicieron surcos con los latigazos que le dieron. O sea, en otra palabra, hicieron zanjas en mis espaldas. Era algo que implicaba mucho sufrimiento. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice algo muy interesante. Nicodemo era un líder religioso y Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo: sabemos que viene de Dios, porque nadie que no venga de Dios hace las señales que tú haces. Escuche la palabra de Nicodemo: sabemos que viene de Dios.
O sea, ellos sabían, los líderes religiosos, que Jesús venía de Dios y que todo lo que hacía era hecho por parte de Dios. Todos los milagros que hacía. Y sabían que Jesús era inocente. Y aún así se opusieron a él, lo avergonzaron, le causaron sufrimiento extremo. Amén. Todo eso implicaba llevar la cruz. Todo eso implicaba llevar la cruz. Y por último, llevar la cruz implicaba la muerte. Era una condena de muerte. No había forma de que la persona se salvara. Implicaba la muerte. Entonces, estas cuatro cosas implicaba lo que es llevar la cruz. Implicaba sufrimiento, vergüenza o humillación. Implicaba sufrimiento, implicaba la muerte. Entonces, pero soportar todo esto, ¿por qué causa? ¿Por qué causa Jesús dice que nosotros debemos estar dispuestos a soportar todo esto? Si quieres seguirme, toma tu cruz, tienes que estar dispuesto a todo esto que está aquí. ¿Pero por qué causa? La palabra dice que por causa de mí y del Evangelio. O sea, soportar la cruz, sufrir todo esto que está aquí, no es por cualquier causa. Hay personas que han muerto por muchas causas diferentes, pero Jesús está hablando el sufrir todo esto por su causa y por el Evangelio, no por cualquier causa. Porque el resultado final de sufrir todo esto es que tú salvarás tu vida. Ese es el resultado final de llevar tu cruz. Tú salvarás tu vida. No sufrirás la pérdida eterna en el infierno con el diablo y sus ángeles. Esta es la implicación. Entonces, Jesús pone los puntos claros sobre la mesa. Si tú quieres ser mi discípulo y no estás dispuesto a pasar oposición, vergüenza, sufrimiento o muerte, Jesús te dice, vete y sigue a otro, no me sigas a mí. Jesús pone las cosas claras. Amén. Hay personas que quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir al Señor Jesús a su manera. No quieren sufrir oposición, ni vergüenza, ni humillación, ni muerte. Quieren seguir a Jesús a su manera. A nadie le gusta la oposición, ni la vergüenza, ni el sufrimiento, ni la muerte. Pero cuando tú eres un cristiano verdadero, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y que tú realmente aceptas a Cristo como tu Salvador, de verdad, no un simulacro, tú estás dispuesto a sufrir todo esto por causa del Señor y del Evangelio. A nadie, usted ve muchas veces hasta en las redes sociales que cuando una persona se le oponen o lo avergüenzan en las redes sociales, no, sale la persona defendiéndose. ¿Por qué? Porque no quieren que le dañen la imagen. Nadie quiere sufrir todo esto, hermano. Nadie. Nadie. Porque esto nos daña nuestra imagen. Esto es ofensivo para nosotros. Esto implica que somos rechazados por el mundo. Pero el cristiano que acepta a Jesús de verdad está dispuesto a sufrir todo esto por causa del Señor y del Evangelio. Esto es la forma correcta de seguir a Jesús. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz. No podemos seguir a Jesús a la manera que nosotros queramos. No podemos seguir a Jesús y evitar este cuadro. En este camino se sufre oposición, se sufre vergüenza, humillación, a veces de tu familia, de los amigos, en el trabajo, y si es posible hasta se llega a sufrir la muerte por causa del Señor y del Evangelio. Porque al final de todo esto, aparentemente todo esto es pérdida, aparentemente es pérdida, pero la Biblia dice que no, que al final es ganancia, porque salvaremos nuestra vida. En la entrega próxima estaremos hablando de lo que significa, amén, negarse a sí mismo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.